No, aquí en El Salvador no hay. Tal vez los que vienen a pasear, ¿va?, de otros países, ¿va? Ajá, solamente. Pues mi forma de ser, yo no he visto, solo los que vienen a turistear, ¿va? Ajá. No, no, porque casi la mayoría de personas así son de otros países. Sí, se ven por aquí siempre. Como siempre se mezcla, usted sabe que algunos viajamos, otros vienen de visita, otros se van para otro país y de allá viene la descendencia también, ¿va? El Salvador por muchos años avanzó en la línea de negar la existencia de las comunidades afrodescendientes, ignorando el rápido mestizaje posterior a la conquista y además contrastándole incluso por 2 censos en la historia reciente. ¿Qué ocurrió? Se lo ponemos en perspectiva. El gobierno manifiesta que la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características raciales diferentes y que consecuentemente no se puede sostener que existe en el país discriminación por motivos de raza. Se externa que no existe población negra en El Salvador por ser el único país de Centroamérica que no posee costas en el Mar Caribe. Así negaba el gobierno salvadoreño en 2005 la existencia de la comunidad afrodescendiente. En un informe de 5 páginas enviado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, y que tan solo 2 años después sufriría un duro revés, tras los resultados que arrojaban el Censo de Población y Vivienda. 7.741 personas se autoidentificaron como afrodescendientes. Eso es una construcción de... del proyecto de nación de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en el cual se construyó, ¿verdad?, un ciudadano en realidad mestizo, ¿verdad?, un ciudadano en el cual no tenía esas diferencias étnicas, en el caso, por ejemplo, indígena o afrodescendiente. Entonces, ese constructo se fortalece en el siglo XX. No solo se ponía sobre el mapa cultural a una minoría, sino también obligaba al reconocimiento de su existencia y de sus derechos. Pero ¿en qué momento llegaron o por qué no son tan marcados sus rasgos físicos? Preguntas abiertas que aceleraron las investigaciones y aportes de antropólogos e historiadores, llevándolos al contexto de la conquista. Hace mucho tiempo, a inicios del siglo XX, se empezó a sostener de que en El Salvador solamente habían existido 2 tipos de personas o de raza, digamos, ¿verdad? Los españoles, que habían llegado obviamente durante el periodo colonial, y los indígenas que vivían en esta región, ¿no? Y lo que se sabe ahora es de que el grupo afrodescendiente o el grupo de personas traídas de África esclavizadas rondaba alrededor de unos 4.000 o 5.000 personas a inicios del siglo XVII, o sea, un número muy considerable de personas que sobrepasaban quizás 2 o 3 veces la cantidad de españoles que habitaban en El Salvador, ¿verdad? Con Pedro de Alvarado llegaron los primeros llamados esclavizados negros al país, provenientes de África subsahariana en 1524, posteriormente de las costas de Guinea de 1524 a 1630 y luego del Congo y Angola en 1640, finalmente de Jamaica y Haití. Esos, digamos, serían como 3 grandes momentos o 3 grandes grupos durante el periodo colonial. Ya en el siglo XIX la cosa se vuelve un poco complicada, hay menos migración y la mayoría de esa migración es caribeña, ¿verdad?, por supuesto, pero es muy poca en número. Hasta el día de hoy seguimos teniendo alguna migración caribeña. Digamos, la población africana, hay que entenderlo, que no estaba en los espacios indígenas, sino que más bien estaba en los espacios
hispanos, o sea, ellos convivían con los españoles porque eran ellos quienes los habían traído para las haciendas, ya sea de añil, para otros trabajos domésticos, para trabajar en la ganadería. Acostumbrados a trabajar en las plantaciones de azúcar, de café y además de cacao, así como en las minas y en la construcción de infraestructura, siempre bajo el dominio español, comienza el periodo del mestizaje, en especial durante mediados del siglo XVI, cuando se liberó de la esclavitud a la población indígena con las nuevas leyes de Indias. Y los mulatos obviamente lo que querían ser o lo que pretendían ser es más cercano de lo hispano que de lo indígena. Eso sí, al mezclarse, por ejemplo, una persona indígena con una persona mulata esclavizada o africana esclavizada, ese hijo o esa hija iban a ser ya libres. Por esa razón creemos, por esa y otras, creemos que hay mucha población libre que pronto logró emplearse en haciendas, en trabajos que nosotros llamamos campesinos en general, y por eso es que nosotros no vemos una población, digamos, con una pigmentación muy oscura, sino que vemos gente con un color, digamos, más bien moreno, que es resultado de múltiples generaciones, quizás 8 o 9 generaciones, que han pasado y que le han otorgado las características que se observan allá. Pero también se dio el número creciente de mulatos, una mezcla entre españoles y afrodescendientes que previo a la erradicación total de la esclavitud en el país en 1824, ya superaban en número a los pueblos originarios. Gutiérrez y Ulloa, son los apellidos de él, hace una estadística y dice que hay más población mulata que indígena en 1807. Ese es un dato extremadamente importante porque se piensa siempre que los españoles eran un montón, realmente no fueron tantos, ¿verdad? Probablemente al final de la colonia habremos tenido unos 2.000, 2.500 españoles. Era bastante poco y focalizado, ¿verdad? Con los que rápidamente se mezclarían acuñándolo bajo el término ladino, que más adelante solo quedaría agrupado en población mestiza. En San Salvador colonial, por ejemplo, existía el barrio de mulatos, que es el barrio de la Candelaria, el barrio La Vega, que son hoy San Salvador, o sea, al otro lado del río Acelguate, ¿verdad? Y los mulatos eran digamos, una casta, como se llamaba en la colonia, era una casta importantísima. A estas alturas del siglo XXI, El Salvador ha sido un país que ha sufrido un proceso de mestizaje bastante profundo. Alguna gente diría, bueno, con eso lo que se quiere es ocultar las raíces de las sociedades originarias, es decir, no se pretende con eso ocultar, sino que más bien decir, bueno, ese proceso de mestizaje se enriquece porque tiene influencia de sociedades originarias. Los rasgos físicos y marcados de las culturas originarias habían desaparecido para 1979, cuando el país ratificó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. La gente dice, bueno, yo quiero ver gente africana o afrodescendiente más bien, pero con el fenotipo tal y tal. Entonces, de ese tipo, pues no se encuentra. ¿Por qué? Porque ya han pasado más de 200 años de haberse mezclado y entonces ahora lo que reconocemos son obviamente algunas características físicas, pero más bien características culturales. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935... Incluso, mucho antes de la polémica ley de migración de Maximiliano Hernández Martínez, aprobada en 1933, que prohibía el ingreso al país de indígenas originarios de la China o de Mongolia, o los de raza negra, a los malayos, a los gitanos, conocidos también en el país con el nombre de húngaros, en su artículo 25, inciso 14. Entonces habría que preguntarse a partir de esta ley, en realidad, yo creo que sobre eso no conozco estudios, ¿cuánto era la demanda que había de población afrodescendiente que quería entrar a El Salvador? Si supongo usted que hay una ley, pero la demanda no es tampoco significativa, entonces uno no podría decir que debido a Hernández Martínez se invisibiliza a la población afrodescendiente. O sea, lo cierto es que los censos hasta antes de Martínez
expresaban que la población salvadoreña, la composición de población negra o amarilla, era una población muy reducida. El artículo más bien lo que dice es que se prohíbe la entrada, pero en ningún momento dice que se van a expulsar población africana, eso no sucede, o afrodescendiente más bien, ¿verdad? Tampoco dice de que la población afrodescendiente que llega a lo largo de 400 años va a ser expulsada en el 33, eso no sucede, no hay, digamos, registros de ningún tipo de grandes cantidades de población que salgan. Pero yo no tengo un estudio que me ilustre que haya habido en ese periodo persecución racial de manera abierta. Al contrario, la persecución que hubo tenía que ver con la decisión política. Se descarta entonces la más popular de las teorías, a pesar que no se niega la discriminación y la exclusión de las comunidades indígenas durante el gobierno autoritario y sangriento de Martínez, que no solo perpetuó las desigualdades, sino que también las exacerbó a través de las políticas represivas y violentas. Pero responsabilidad que recae al final en un Estado hegemónico que únicamente reconoce la población mestiza. Nuestra tendencia, digamos, desde finales del siglo XIX como país fue cada vez más adoptar una cultura mezclada donde es dominante el español, claro, el español como lo vamos en El Salvador, ¿verdad? Y la religión católica, que son dos, digamos, características que el grupo indígena nos comparte. O sea, los pueblos indígenas, incluso al día de hoy, continúan teniendo grandes representaciones religiosas o cosmovisiones, ¿verdad?, indígenas. Que la sociedad no ha tenido el interés en reconocer a una población afrodescendiente. Creo que son dos razones. La primera es, como mencionaba anteriormente, ha habido un dominio ideológico de un Estado controlado por cierto sector o cierto grupo de la población que trata de imponer su discurso. Y la otra razón, me parece, es que no ha habido en la historia salvadoreña una comunidad afrodescendiente que se constituya en un movimiento social como en otros países. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Dos tipos, digamos, de sociedades afrodescendientes. Hablando con un importante especialista en el tema, el doctor Restrepo de Colombia, nos decía que en el caso colombiano sí hay comunidades, ¿verdad?, focalizadas. En el caso de El Salvador, somos el otro tipo de sociedad afrodescendiente, donde la población afrodescendiente no se estableció en lugares determinados, sino que se mezcló. O sea, se mezclaron y hubieron migraciones internas donde la población empezó a
moverse más o menos. El Comité de Naciones Unidas sobre la Discriminación Racial declaró que el Estado salvadoreño tiene la oportunidad histórica de reconocer la existencia de los derechos de los afrodescendientes. Esto tras los resultados del último censo, que además fue un punto de partida de investigación para quienes desde mucho antes se autoidentificaban como tal. Mi nombre es Ana Lemus y soy directora y fundadora de la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Mi nombre es Arich Monches, soy subdirector de AFROS y pues he estado en la organización durante algunos años. Bueno, realmente AFROS nace en el 2019, pero ya nosotros habíamos iniciado un trabajo previo en el 2011 con las comunidades y también con nosotros mismos para autorreconocernos como personas afrodescendientes. En 3 ocasiones, 2017, 2019 y 2023, la Asociación de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños ha propuesto sin éxito ante la Asamblea Legislativa la modificación al artículo 63 de la Constitución de la República que permita no solo el reconocimiento, sino también la garantía de sus derechos. Pero en el 2017 no tuvimos respuesta. En el 2019 solo nos llamaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde, como desconocían por completo el tema, no pusieron mayor relevancia en este tema. Pero en el 2023, el año pasado, se tuvo un acercamiento con vicepresidencia y pues ellos analizaron, tuvimos debates sobre el tema afrodescendiente y estamos en ese avance, ¿verdad? Pero la pregunta que habría que hacerse ahí es qué es lo que quieren que les reconozca, cuál es la demanda, ¿verdad? Porque eso ya genera una discusión más fuerte, es decir, ¿qué es lo que voy a buscar que me reconozcan? Y que generalmente cuando se les reconoce en algunos países se les ha reconocido para discriminarlos, no para darles derechos. Yo creo que, por ejemplo, históricamente en el caso de Estados Unidos en algún momento fue así. La modificación incluiría agregar la palabra afrodescendiente al artículo que reza: El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Por la invisibilización que tenemos mucho racismo y discriminación hacia la comunidad afrodescendiente y de aquí parte la negación al acceso de educación, a servicios de salud o incluso oportunidades laborales. Pero luego habría que estudiar a profundidad cuál es la herencia afrodescendiente que ellos reivindican, ¿verdad? Por ejemplo, le menciono un caso cuando se habla de la lengua, del idioma. ¿Cuáles son los idiomas originarios de África que se hablan en El Salvador? Por ejemplo, ahí tenemos una diferencia con las sociedades originarias, que ahí sí podemos encontrar todavía una parte de la población que habla náhuatl. En El Salvador, la población afrodescendiente habla español. No se tiene registro de un idioma criollo afrodescendiente específico como los que existen en otros países del Caribe y además Centroamérica. Los afrodescendientes que vienen al actual El Salvador vienen en la época colonial y vienen de diferentes lugares de África. O sea, muy probablemente entre ellos no hablaban la misma lengua. Algunos venían de Angola, otros venían de Guinea, otros venían de diferentes lugares que no hablaban las mismas lenguas. Y obviamente no se entendían entre ellos. Y lo que hicieron fue encasillarlos todos como africanos esclavizados, ¿verdad? Y luego de eso son los afrodescendientes, pero hay de diferentes etnias de África, ¿verdad? Pero hay rasgos históricos que pretenden mantenerse latentes, como el Festival de la Cochinita en Atiquizaya. Sí puede existir una posibilidad que quede en el olvido, pero gracias a Afrodescendientes Organizados y al trabajo que estamos realizando junto a 8 mujeres que se dedican a la elaboración de este platillo, pues rescatarlo, ¿verdad? Y darle visibilidad a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacionalmente, que la gente conozca acerca de nuestro platillo. Por parte de AFROS hemos avanzado mucho en el reconocimiento y la visibilización y la identidad de los territorios y la gastronomía. Pero por parte del Estado, ahora mismo se está haciendo un esfuerzo con crear un documento sobre el patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente. Pero consideramos que este documento va a servir para que la población afrodescendiente pegue un salto más allá de lo que se quiere lograr, políticas públicas y nuestro reconocimiento de la Constitución.
Quizay es uno de los distritos con mayor presencia de afrodescendientes, además de Zacatecoluca, Ereguayquín, San Alejo e Isla de Meanguera. San Miguel tiene ciertas zonas donde también hay mucha población afro. Usulután, no exactamente el Usulután como tal, sino el sur del departamento de Usulután, también tiene alguna población de ese tipo. San Vicente es muy conocida también por haber tenido incluso cimarronajes, que son, digamos, poblados que se establecieron en espacios poco poblados o despoblados por completo, donde las personas esclavizadas escapaban de las haciendas añileras y se iban a vivir ahí. Actualmente tenemos la Escuela Afro Miguel Ángel Ibarra, que se habla sobre la historia de la afrodescendencia en el país. Se hablan sobre los fenotipos que tienen las personas afrodescendientes. Sí consideramos presentar iniciativas no solamente al Congreso, como ya lo hemos hecho en los años anteriores, sino que también desde el Ministerio de Educación, porque necesitamos que los profesores de sociales específicamente hablen cómo es que llegaron los africanos a El Salvador y que ya no estemos mencionando solamente el tema de los españoles, sino que la población afrodescendiente e indígena, como parte de nuestra identidad en El Salvador, tiene que estar dentro de la currícula educativa. Cada 31 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, promulgado por Naciones Unidas para honrar el patrimonio compartido, la diversidad cultural y la profunda influencia de personas africanas y de la diáspora africana global. Cuando analiza este tema de las civilizaciones, yo diría que con el auge de la economía de mercado, las civilizaciones, si las vemos desde esa perspectiva, me parece que se han beneficiado, ¿verdad?, de la afrodescendencia. Me refiero, por ejemplo, a que los afrodescendientes han generado ríos, y lo digo así con estas palabras, ríos de dinero a las economías de mercado. En contraste, oficialmente El Salvador no ha designado un día como tal y el esfuerzo queda a nivel de organizaciones. En El Salvador todavía no hay una fecha que se conmemore, por ejemplo, el Día de los Afrodescendientes o demás, ¿verdad? Sin embargo, hay fechas importantes, fíjese. Hay una fecha, por ejemplo, este año 2024 se cumplieron 200 años de la abolición de la esclavitud. No, principalmente creo que es por los datos que se manejan, los datos erróneos que se manejan. En sí, acá se dice que en El Salvador no existen negros, no existen los afrodescendientes. Por ejemplo, en los centros educativos es lo que se maneja. A mí me tocaba colocar como que no, en El Salvador no existen negros, ¿verdad? De hecho, Afros ha logrado documentar al menos 70 casos de violaciones a derechos humanos básicos como el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Hay muchos más porque nos escriben mucho en las redes sociales, pero es porque hemos agarrado estos casos, porque han sido en específico, como por ejemplo que alguien le hayan tirado un chicle en su cabello, que alguien lo hayan tenido que sacar de la escuela como profesor porque su cabello era afro y no quiso cortárselo, que a otro niño tuvieron que cambiarlo de la escuela porque no lo dejaron entrar a esa escuela en específico por su cabello. Francisca Grijalva, que es, ella fue una niña que ella ya no asistió a la escuela porque le negaron el acceso a la educación. Los maestros la discriminaban, los niños también, entonces ella no se sentía cómoda, la privaron de eso. Uno de los grandes retos está por cumplirse: conocer las verdaderas condiciones económicas y sociales del sector, esperanzados al censo que impulsa el Banco Central de Reserva, en el que ha tenido participación la juventud organizada. Pero ahora nosotros estamos muy pendientes de estos resultados porque no sabemos los datos que van a arrojar hoy específicamente después de este censo. Aunque, vuelvo y digo, manifestamos la preocupación de los datos que vayan a hacer, porque la pregunta fue una pregunta muy bien formulada, pero hubo como esa resistencia de querérsela hacer a las personas. Cada vez que hay un censo hay que trabajar en ello, o sea, hay que trabajar con las comunidades en el sentido de, digamos, de sensibilizar a estas comunidades para que se puedan adscribir como tal, ¿verdad? Lo mismo pasa en las comunidades indígenas. Y que además pretende subsanar los errores en antiguos conteos.
No sé si ustedes vieron el censo de 2007, decía la categoría negro de raza, ¿verdad? Entonces, ni siquiera afrodescendiente, ni siquiera, no sé, otra palabra, sino que negro de raza. Lo que pasa es que cuando toda la vida te han discriminado por ser afrodescendiente o indígena, lo que menos querés es adscribirte como tal. Los censos son un fenómeno interesante porque uno responde a ese tipo de cuestionarios con preguntas que ya están establecidas. Entonces, digamos, si el gobierno piensa que no hay población afrodescendiente o negra, o no le interesa contarlo, simplemente los ignora y no los pone en las opciones. O sea, soy salvadoreño simplemente. Cuando nos preguntan nuestra identidad étnica, nos avergüenza decir ser indígena o afrodescendiente. Entonces, si me preguntan a mí, pienso que a las demás personas afrodescendientes, ¿cómo se sienten en su país? Me siento invisibilizada. Me siento que no estoy siendo incluida en mi país porque no me toman como tal. En el panorama global, un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud revela que en más del 80% de 18 países analizados con presencia de afrodescendientes, las condiciones del sector son la pobreza, el desempleo, la falta de salud materno-infantil, la falta de acceso a una vivienda adecuada y además a servicios básicos como por ejemplo el agua potable y el saneamiento. Es decir, falta pasar del papel a la acción en los países destino de la población que fue llevada como esclava a inicios del siglo XVI.